Bueno, ahí me podés decir si se escucha bien. Sí, se escucha re bien. Bueno, buen día a todas. Mi nombre es Milagros, tengo 23 años y estoy casada con David. Hay varias hermanas que conozco, que reconocí ahí. Hemos ido a servir varias veces a Neuquén, así que fue una experiencia hermosa para poder conocer a las hermanas, a los niños, a los jóvenes. Eh, Así que bueno, pero hay caras que no conozco, así que me tomo el tiempito para presentarme. En unos 2 meses vamos a cumplir 4 años de casados. Tenemos una hija de 2 años, se llama Hannah, una princesita hermosa. Y bueno, ahora tenemos ganas de empezar a buscar otro bebé. Así que bueno, estén orando por eso también. Bueno, hace como más o menos 8 años que conozco al Señor. Lo conocí en la ciudad de Pehuajó, que es de donde soy yo, de Buenos Aires. Allí, después de estar en una depresión muy grande, conozco al Señor en una de esas celebraciones de Navidad que pensamos que es para la iglesia, pero que toca vidas. Bueno, en una de esos encuentros donde se hacen obras de teatro y que pensamos que no va a pasar nada, pasó y el Señor se reveló. Y ahí empezó todo el proceso, ¿no? De conocer, de sacar mitos que uno tiene muchas veces, eh, de poder saber de dónde venimos, de cómo se fundó la tierra, o sea, de un montón de cosas que muchas veces no sabemos bien, de cuál era el plan de Dios para mí, de todas las cosas que tenía que sanar, que perdonar. Bueno, ahí comenzó todo ese proceso. Y como a los 3 años ya de conocer al Señor, hice el servicio voluntario, que ahí es donde me fui a vivir a HL, y que estuve sirviendo en muchas oportunidades con ustedes. Y bueno, ese año también me casé. Me casé a los 19 años. Jovencita, ¿no? Seguramente ustedes tienen alguna hija, alguna sobrina, algo de esa edad. Imagínense casada. Decir que yo me casé con un hombre que es un hombre tremendo, que me ha tenido mucha paciencia, eh, me ha acompañado con amor, así que animemos a las jóvenes a buscar hombres así, ¿no? Bueno, lo que yo quería compartirles está en Lucas capítulo 14, versículo... No, no está en Lucas. Está en Marcos. Marcos 2:16. No sé si alguna tiene Biblia ahí. Adriana, quizá. Adriana Cuello. Ah, dale, Adriana. Dale, dale. Cualquiera. Que pueda estar leyendo del 13 al 17. Marcos 2, del 13 al Tengo 17. cuaderno, no Biblia. La Biblia la tengo arriba, la voy a buscar. No, no, la otra Adriana nomás. ¿Ah, yo? Sí, ¿Acá? sí. Adriana, la Adriana de Plotier. Adriana Secas. 2:16. Marcos 2:16, entonces. Del 3 al 17. Del 3 al 17. Del 13. 13. La 13. oreja, che. Dice, después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba.
Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gracias, Adri. Bueno, quería comentarles que nosotros este año, en marzo, nos vinimos a vivir acá a Piedrabuena, los tres, a comenzar la obra acá en Santa Cruz, en Piedrabuena. Entonces, en realidad no a comenzar, sino a colaborar con los hermanos que ya han comenzado acá, de otras congregaciones. Esa es nuestra misión, salir de un poco de la denominación y empezar a involucrarnos con otras congregaciones, invitar a comer, ir a saludar. Un domingo por medio más o menos compartimos la reunión con ellos, con congregaciones que vamos conociendo, que el Señor nos va guiando. Y bueno, fue toda una experiencia, ¿no? Yo me he mudado varias veces y varias veces he tenido que arrancar de cero mis relaciones, pero siempre es con una base, ¿no? Nosotros vamos a una congregación y ahí es como te sentí en familia rápidamente, porque hay un mismo Señor, porque hay unas mismas costumbres, pero al venir a otro lado es como que eso hay que arrancar de cero. Por más de que tenemos esta relación con los hermanos, vemos la necesidad de compartir a otros, ¿no? Que ese es uno de los mayores propósitos por el cual vinimos. Y realmente hemos visto cómo el Señor nos ha guiado a estas relaciones. Y ustedes se preguntan, ¿cómo? Les puedo decir que nuestra estrategia es ir a la plaza, conocer familias, hacer contacto e invitarlos a casa. Esa es como nuestra gran estrategia. Otra gran estrategia es hacer deporte. Ni bien vinimos, yo comencé a ser funcional y David comenzó a hacer pádel, y a través de ese deporte el Señor, la verdad que nos está sorprendiendo, de esos deportes el Señor nos está sorprendiendo. Se cortó. Sí, me parece que se cortó. Bueno, vamos a ver, Mili está conectada igual. Mili, ¿estás por ahí? Son nuestras dos grandes estrategias. Y acá vemos que también era una estrategia de Jesús, ¿no? Jesús utilizaba muchísimas formas de llegar a la gente y de compartir con ellos, pero esta forma de comer también la vemos en la Escritura y la vemos acá en lo que leímos. Voy a volver a leer esta parte para recordar un poco. Dice: sucedió que estando Jesús a la mesa en la casa de Leví, que era quien había llamado antes y que lo había seguido, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Acá están, ¿no? Compartiendo una mesa, comiendo. Jesús, sus discípulos, los recaudadores de impuestos, que en ese tiempo no eran bien vistos por los judíos, así que ya ahí entre ellos ya había como una pica, ¿no? Y los fariseos
vieron esto y dijeron, ¿qué están haciendo? Ya anteriormente ya lo tenían a Jesús en la mira, ¿no? Y ven esta situación y dice, ¿qué están haciendo? Ahora, trasladada esta situación a nuestra actualidad, yo pensaba que muchas veces nosotros somos así, ¿no? Primero que generalmente al estar en una congregación donde ya tenemos nuestros amigos en la congregación, primero que no solemos invitar a otros, ¿no? Por ejemplo, a nuestro vecino, al que nos cruzamos en la plaza, no lo solemos invitar a comer. Pero más allá de eso, cuando invitamos, no siempre, pero muchas veces se produce esta especie de celos, ¿no? De decir, mi hermana se está juntando con unos que no conocen al Señor, seguro que se está apartando. Seguro que se está yendo por la tangente. No, se va a apartar. Empezamos a pensar así, ¿no? De nuestro hermano cuando se empiezan a juntar con otros. Y bueno, se puede decir que es algo normal, pero no es algo que está bien. Es verdad que tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Porque si el 90% de nuestro tiempo nos juntamos con personas que no conocen al Señor y a su vez no estamos en comunión con su iglesia, no leemos, no oramos, y es muy posible que nos vayamos por ese lado. Ahora, si estamos en comunión con su iglesia, ¿no? Si estamos intentando orar, intentando leer, si estamos intentando seguir a Jesús, saquémonos ese miedo de que el hermano se va a apartar porque invita a comer a un no creyente. Y yo veía esto en esta porción, ¿no? Un Jesús que primero no le importaba a pensar de él en cuanto a esto, ¿no? Que estaba comiendo con los recaudadores de impuestos y los pecadores. Y también esto de los celos, ¿no? De dejar de lado este sentimiento de celos en cuanto a la pertenencia, ¿no? Este es mi amigo, este es mi hermano, sino que Jesús nos ha llamado a compartir todo lo que experimentamos, todo lo que tenemos. Entonces, esto quiero que recalquemos, ¿no? La importancia de no juzgar al hermano fácilmente, ni a nosotros mismos, ¿no? En cuanto a se va a apartar, seguro que se la está mandando, todas esas cosas que se nos vienen a la cabeza, ¿no? Y no ser celosos en la mala manera, ¿no? Hay un celo bueno de decir, fíjate, estate atento. Quisiera recalcar esas dos cosas. Después, otra cosa que me pareció importante es la de que nosotros debemos ser luz y no ellos llenar la casa de oscuridad, ¿no? Cuando invitamos a comer a alguien que no es creyente, es importante eso. Yo sé que muchas veces puede ser vergonzoso decir, queremos orar, ¿no? Por los alimentos, por ejemplo. Porque muchas veces el no creyente como que nos da un poco de vergüenza. Pero es algo bueno. Y que después cuando lo hicimos, decimos, qué bueno que lo hice. Qué bueno que dejé la vergüenza de lado. Y en eso las quería animar también, ¿no? A que cuando tenemos visita, ni hablar si son cristianos, pero si no son cristianos, aprovechemos esas oportunidades, porque la gente hoy en día no. Esta práctica que antes era algo que traía el catolicismo, hoy ya en día ya está borradísimo. O sea, nadie ora para comer. Entonces, bueno, si somos seguidores de Jesús y no oramos antes de comer, empecemos por eso. Solos, ¿no? Pero si invitamos a nuestra casa, también sigamos esa práctica. Nosotros generalmente, cuando es la primera vez que invitamos, les decimos,
nosotros siempre oramos, nos permiten orar, y ahí obviamente te van a decir que sí. Pero, por ejemplo, nos ha pasado de ir a la casa de ellos y decirles, ¿podemos orar? Y nos han dicho que sí. Y después de la primera vez ya te dicen, ¿vas a orar? Ya te preguntan. Porque entienden cómo queremos agradecerle al Señor antes de todo ese proceso. Muchas veces es después también, no siempre tiene que ser antes. Pero eso quería también señalarlo, ¿no? Es importante ser luz, hablar de Jesús en ese tiempo que invitamos a alguien, y no que todos sus problemas, toda la queja, que es algo súper normal en este tiempo, el hablar mal de la política, que es algo también que estamos viviendo mucho, eh, cosas de mentira, ¿no? De andar mintiendo o andar hablando mal de otros. O sea, esas cosas cuando aparecen, porque siempre aparece, ¿no? El otro viene con un montón de cargas y es importante ponerle un límite, ¿no? Cuando están en nuestra casa, decir, bueno, sí, pero... y empezar a charlar otra cosa. Y después, otra cosa que también lo vemos en la palabra, es la sencillez. Muchas veces queremos invitar a comer con todas las cosas dadas, ¿no? Que estemos a principio de mes para tener la gaseosa, el postre, un buen plato. Y ese no es el ideal, ¿no? En la palabra vemos que se compartían los alimentos con sencillez de corazón. Así que este es otro punto que para mí es importante, del de la sencillez, ¿no? Me acuerdo una experiencia que tuvimos acá, donde el albañil que estuvo trabajando hicimos muy buena relación, y él se invitaba a comer. Venía, un día que no trabajaba ni nada, venía y se invitaba a comer. Y me acuerdo que ese día no teníamos nada. Fue el tiempo donde todavía no habíamos cobrado, así que no teníamos nada. Unos fideos nada más. Y se invita a comer, y yo digo, sí, 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 hacemos unos fideos. Y dice, vamos a buscarle, decía David. Bueno, se van a buscar y trajo como 6 kilos de patamuslo. O sea, más de lo que íbamos a necesitar. Y me dijo cuando estaba cocinando, me dice, no hagas todo, quédate con lo que quede. Y yo pensaba, ¿no? Qué tremendo, porque habíamos decidido, aunque no teníamos nada, compartir con lo que teníamos sencillamente, y el Señor a través de este hombre no solamente nos proveyó para ese almuerzo, sino para más. Y esas experiencias no las vivimos cuando tenemos todo, ¿no? Cuando tenemos el postre, la gaseosa, el plato, el buen plato, la entradita. Pero eso es algo que también tenemos que aprender, ¿no? A vivir esta sencillez de Jesús, que aún con unos panes y unos peces, eh, comían multitudes. Ese es otro punto que quería compartir con ustedes, ¿no? El de la sencillez. Yo podía también entender que no es lo mismo un pueblo que una ciudad, ¿no? Varias de ustedes se encuentran en ciudades donde las distancias son más largas, donde hacer relaciones en una plaza es un poco más difícil. Pero quería animarlas a que nosotras no pertenecemos a este mundo. Nuestras costumbres no son las mismas de este mundo. Nuestros valores no son los mismos de este mundo. Así que pidámosle al Señor que nos renueve la mente, ¿no? Yo sé que en las ciudades grandes ni ahí se te ocurre ponerte a hablar con la familia que está en la plaza del otro lado, ¿no? Porque pasan un montón de cosas en el medio. Hay distancias de horas, o andás a saber quién es, pero pidámosle al Señor que nos renueve la mente para sacarnos todas esas ideas de nuestra cabeza y poder accionar
como siervas de Jesús, como hijas de Jesús, y dar esos primeros pasos, ¿no? De empezar, aunque sea a charlar, no digo invitar a comer, pero aunque sea a charlar. Y esto quiere decir otra cosa, ¿no? Salir de mi casa. La casa siempre trae comodidad, siempre decimos acá tenemos todo. Ir a la plaza no es algo que la gente acostumbra mucho, o salir a caminar, o en vez de ir al kiosquito en el auto me voy caminando. Bueno, empezar a pensar, ¿no? Cada una sabe en su entorno qué cosas podría empezar a hacer. Yo sé que el Señor ya está dando ideas ahí. Lo importante es llevarlas a la práctica, ¿no? De a poco. Y bueno, a medida que nosotros hemos tomado todos estos pasos que les contaba, hemos visto cómo el Señor obra. Realmente tenemos muchas familias que ya son amigos acá, que yo creo que están cerca de dar el paso, de decir, voy a seguir a Jesús, pero que ya lo vemos con pequeñas acciones que ellos han determinado a partir del consejo, y uno piensa, no, vale la pena invertir ese tiempo, vale la pena haber dejado la vergüenza de lado, vale la pena haber gastado lo que teníamos para comer en un almuerzo, en una cena. Todas esas cosas valen la pena. Y les quería compartir también la parábola del hijo pródigo que está en Lucas 15. Esta parábola la conocemos muy bien. Lore, ¿la querés leer? Así no hablo todo yo. ¿Todo el capítulo? O sea, del 11 al... Sí, del 11 Bueno. al 32. Bien. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano.
Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias, Lore. La verdad que esta parábola es, o sea, la hemos leído muchas veces, pero es preciosa, ¿no? Porque sé que muchas nos vemos reflejadas en esta situación. Y algo que el otro día leía y que me impactó, pensando, ¿no?, en la gente a la que uno le dedica tiempo, que muchas veces decimos no pasa nada, ¿no? Invierto tiempo, invierto eh, dinero, invierto tiempo en oración, tiempo pensándolos y no pasa nada. Y el Señor me mostraba en esta parábola, en el versículo 20, fíjense que dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre, y se fue a su padre, ¿no? Está hablando del hijo pródigo, el hijo que se había ido. Y dice: y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Y pensaba, ¿no? El Padre nos ve cuando todavía no estamos cerca de Él. Aún antes de estar frente a Él, Él nos ve. Y el Señor traía un consuelo a mí y una paz de decir, aunque esas personas no estén frente a Él, Él las ve. Y Él se compadece de ellos. Así que aunque vayan acercándose de a poco, Él ya las vio a través nuestro, ¿no? Así que quería dejarles también esto de, para las mujeres que ya están dedicando tiempo, que ya están invitando a comer, que ya están, ¿no?, en todo este proceso, eh, para que nos podamos alentar a decir, el Señor ya lo está viendo, ¿no? Nos está viendo a nosotras esforzándonos y los está viendo a los que vienen acercándose de a poco. Bueno, por último quería dejarles una tarea, ¿no?, para ponernos a sí mismas, de decir esta semana que va a comenzar, primero, si no tengo relaciones así, me voy a tratar de acercar a alguien, ¿no? Que podamos orar y podamos decir, Señor, ¿a quién querés que me acerque? A mi vecina que tengo al lado, que la vi pocas veces, a mi compañera de trabajo. Y el segundo paso, o sea, si ya tenemos una relación así que decimos, bueno, no, ya estamos para invitarla a tomar un té o invitarla a desayunar o a comer. Me gustaría dejarles esa tarea, ¿no? Esa meta esta semana, y que podamos pensar en estas cosas que estuvimos hablando. Primero, si vemos a la hermana que sube una foto de que invitó a comer a alguien, no juzgar, sino orar por ella, ¿no?, para que sea de bendición, para que el Señor la use. De compartir con sencillez, ¿no?, de lo poco que tenemos, dar, porque eso también habla de cómo vivimos, y de no juzgar fácilmente.
Y bueno, las que ya tienen planes para invitar a comer esta semana, también pensar en esto, ¿no? De que el Señor está viendo todo lo que estamos haciendo y ve a las personas aún acercándose de lejos. Bueno, eso sencillamente es lo que quería compartirles. ¿Querés que oremos?